Buenas tardes, mi nombre es Vianney Esmeralda Ríos Menecías y hoy hablaremos de la inducción electromagnética. Comenzamos hablando sobre el magnetismo. Hace más de 2000 años en la ciudad de Magnesia, en Turquía, se descubrió una roca negra la cual atraía al hierro, al cual lo nombraron magnetita o piedra imán, y a la fuerza de atracción se le conoce como magnetismo, y al objeto que ejerce una fuerza magnética se le llama imán. A las regiones donde se encuentra la fuerza del imán se llaman polos magnéticos. Polos magnéticos iguales se repelen y polos magnéticos distintos se atraen. Continuamos hablando sobre el campo magnético. Los imanes están rodeados por un espacio en el cual se manifiestan sus efectos magnéticos. Dichas regiones se llaman campos magnéticos. Las líneas de campo magnético, llamadas líneas de flujo, son muy convenientes para visualizar los campos magnéticos. La dirección de una línea de flujo en cualquier punto tiene la misma dirección de la fuerza magnética que actuaría sobre un imaginario polo norte, aislado y colocado en ese punto. Las líneas de flujo magnético salen del polo norte de un imán y entran en el polo sur. Continuamos hablando sobre los imanes. Un imán es un material que tiene la capacidad de producir un magnético en su exterior, el que es capaz de atraer al hierro, así como también al níquel y el cobalto. Existen imanes de origen natural y otros fabricados de forma artificial. Los imanes artificiales, también llamados electroimanes, son los que se consiguen artificialmente. Por ejemplo, al pasar electricidad sobre un alambre con una bobina, el tornillo se convierte en un imán. Al cortar el campo magnético, la electricidad, desaparece la imatación del tornillo. El hierro es mejor material para crear imanes artificiales o electroimanes. Continuamos hablando sobre electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Fue inventado por el electricista británico William Sturgeon en 1825. El primer electroimán era un trozo de hierro con forma de armadura envuelto por una bobina enrollada sobre él. Sturgeon demostró su potencial levantando 4 kilogramos con un trozo de hierro de 200 gramos envuelto en cables, por lo que hizo circular la corriente. Continuamos hablando sobre las propiedades magnéticas. Son productos de momentos magnéticos asociados con los electrones individuales. Cuando el electrón gira alrededor del núcleo, se convierte en una carga eléctrica en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Cada electrón gira alrededor de sí mismo, creando un momento magnético. El momento magnético neto de un átomo es la suma de los momentos magnéticos generados por los electrones. Se concluyen en los momentos orbitales de rotación y el hecho de los momentos pueden cancelarse. De acuerdo a sus propiedades magnéticas y cuando los materiales se someten a un campo magnético, estos se pueden clasificar en diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos son débilmente repelidos por las ondas de campo magnéticos elevados. También paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos son débilmente atraídos por las zonas de campo magnético intenso. Seguimos hablando sobre leyes magnéticas. Michael Faraday demostró que la electricidad inducida desde un imán, la electricidad producida por una batería y la electricidad estática son todas iguales. Ley de Faraday o ley de inducción electromagnética de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rigidez con el que cambia el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquier con el circuito como borde. Un conductor puede inducir una fuerza electromotriz Fm mediante el movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. Faraday descubrió que cuando un conductor corta las líneas de flujo magnético se produce una Fm entre los extremos de dicho conductor. Cuanto más rápida sea el movimiento, tanto más pronunciada será la desviación de la aguja del galvanómetro. Cuando el conductor se mueve hacia arriba a través de las líneas de flujo se puede hacer una aceleración similar, excepto que en ese caso la corriente se invierte. Cuando no se cortan las líneas de flujo, por ejemplo, si el conductor se mueve en dirección paralela al campo, no se induce la corriente alguna.
Continuamos hablando sobre el motor eléctrico. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía eléctrica en energía mecánica, debido a sus múltiples ventajas, entre las que cabe citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento. El motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el transporte, las minas, el comercio o el hogar. Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde arrancar, acelerar, mover o frenar hasta sostener y detener una carga. Estos motores se fabrican en potencias que varían desde una pequeña fracción de caballo hasta varios miles, y una amplia variedad de velocidades que pueden ser fijas, ajustables o variables. Un motor eléctrico contiene un número mucho más pequeño de piezas mecánicas que un motor de combustión interna o una máquina de vapor, por lo que es menos propenso a los fallos. Dos motores eléctricos son más ágiles de todos en lo que respecta a variación de potencial, y pueden pensar instantáneamente desde la posición de reposo a la funcionamiento al máximo. Su tamaño es más reducido y pueden desarrollarse sistemas para manejar las ruedas desde un único motor, como en automóviles. Continuamos hablando sobre parte de su motor. Comencemos mirando el diseño global de un motor eléctrico DC simple de dos polos. Un motor simple tiene 6 partes, tal como se muestra en el diagrama: una armadura o un rotor, un conmutador, cepillos, un eje, un imán de campo, una fuente de poder DC en algún tipo. Continuemos con un generador. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos terminales o bornes. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en electricidad. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura denominada también estator. Si mecánicamente se produce un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se genera una fuerza electromotriz, FEM. Hoy en día únicamente se utilizan las dinamos para aplicaciones específicas, como por ejemplo para medir las velocidades de rotación de un eje, tacodinamos, ya que la tensión que presentan los bornes de salida está proporcional a la velocidad de la misma. Se puede decir que un dinamo es una máquina eléctrica rotativa que produce energía eléctrica en forma de corriente continua, aprovechando el fenómeno de inducción electromagnética. Esta máquina consta fundamentalmente de un electroimán encargado de crear un campo magnético fijo conocido por el nombre de inductor, y un cilindro donde se enrollan bobinas de cobre que se hacen girar a una cierta velocidad, cortando el flujo inductor, que se conoce como inducido. Continuamos hablando sobre el transformador. Los transformadores eléctricos han sido uno de los inventos más relevantes de la tecnología eléctrica. Sin la existencia de los transformadores, sería imposible la distribución de energía eléctrica tal y como lo conocemos hoy en día. La explicación es muy simple. Por una cuestión de seguridad, no se puede suministrar a nuestros hogares la cantidad de kW que sale en una central eléctrica. Es imprescindible el curso de unos transformadores para realizar el suministro doméstico. Sabiendo la importancia del transformador para la vida moderna, pasemos a definir qué es exactamente el transformador básico. Es un dispositivo eléctrico construido con dos bobinas acopladas magnéticamente entre sí, de tal forma que al paso de la corriente eléctrica por la primera bobina, llamada primaria, provoca una inducción magnética que implica necesariamente a la segunda bobina, llamada secundaria, y provocando con el principio físico lo que viene a llamar una transferencia de potencia. También se puede definir de la segunda manera, aunque de esta nueva definición hace hincapié de su funcionalidad. El transformador es un dispositivo eléctrico que utiliza las propiedades físicas de la inducción electromagnética. Es capaz de elevar y disminuir la tensión eléctrica. Con estos temas concluye la inducción electromagnética. Por mi parte sería todo. Buen día.